Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial de métodos numéricos. El tema de hoy es derivación numérica y pues la derivación numérica es una técnica esencial de los métodos numéricos que nos permite calcular una aproximación al valor de la derivada de una función en un punto específico, utilizando únicamente un conjunto de valores discretos, es decir, puntos con datos conocidos, como lo puede ser una tabla de valores o de datos experimentales, y se utiliza cuando la función original es desconocida y solo se cuenta con datos experimentales, o también cuando la función es analíticamente tan compleja que obtener su derivada exacta es ineficiente. Comenzamos con lo que es el método. Es muy parecido a polinomio de Lagrange. Lo único que cambia es que no estamos hallando un polinomio, estamos hallando una derivada. Pero el procedimiento es el mismo: identificar y expresar la derivada de acuerdo a su grado, y ahí están los 4 grados que ya conocemos. Grado 1 lleva 2 coeficientes, grado 2 lleva 3 coeficientes, etc. A cada valor de x ya sabemos que le corresponde un valor de f de x, es decir, un valor de y, podría decirse de otra manera, y a cada valor de x le corresponde un coeficiente de derivación numérica. Ahorita veremos cómo se calculan estos coeficientes. Siguiente, identificar el dato a interpolar y los datos más cercanos según el grado. Recordemos los puntos que necesitamos. Después de ello, calcular los coeficientes de derivación numérica y multiplicar cada coeficiente con su f de x. Veremos cuáles son estos coeficientes. Para grado 1 no cambia, es lo mismo que en polinomio de Lagrange. Para grado 2 sí hay un cambio. En vez de multiplicar el numerador, se suman los términos. Y para el grado 3, pues solamente existirían tres términos arriba y los cuales se suman, y abajo todo se multiplica. Pero es lo mismo en cuanto a estructura. Continuamos con el ejemplo de hoy, que será este bellísimo ejercicio. Nos dice: la densidad del carbonato de potasio en solución acuosa varía dependiendo con la temperatura en grados Celsius y concentración en %mol. De acuerdo con la tabla siguiente, encuentre la razón de cambio de la densidad del carbonato de potasio con respecto a la concentración para una temperatura de 40 y 15% de concentración. Utilizar segundo grado. Y encuentre la relación del cambio de la densidad con respecto a la temperatura para una temperatura de 45 y 20.5% de concentración. Utilice el grado 2. Veremos que la derivada es una razón de cambio. Y veremos también cómo interpretar los datos para graficarlos y obtener su comportamiento lineal como una pendiente positiva o una pendiente negativa. Vamos a resolverlo. Como ya les comentaba, el procedimiento es muy parecido a polinomio de Lagrange. Para el inciso A nos piden la razón de cambio de la densidad con respecto a la concentración. Es decir, nos están pidiendo la derivada de la densidad con respecto a la derivada de concentración. Esto, ojo, es muy importante tener bien definido quién va arriba y quién va abajo, porque todo lo que esté abajo será nuestro coeficiente de derivación, es decir, las L0, L1, L2, etc., ¿no? Igual, muy importante identificar el grado a utilizar para saber cuántos puntos deberemos tomar en nuestra interpolación, porque es muy obvio que el 15% de concentración no existe en esta tabla. Entonces, como esa temperatura sí existe, nosotros vamos a buscar entre los valores más cercanos, y como son 3 puntos mínimo para polinomios de segundo grado, buscaremos el intervalo de 3 puntos que se acerque más al 15% de concentración. Por tanto, será 4.5, 12.5 y 20.5. Es decir, los valores de densidad que se muestran. Continuamos poniendo o expresando la derivada en vez del polinomio. Derivada de densidad con respecto a concentración de una temperatura de 40 grados centígrados y concentración del 15%. Recordando que es de segundo grado, L0, f de x0, más L1, f de x1, más L2, f de x2, y así. Como solo son 3 puntos para grado 2, ya lo tenemos todo, y ya solamente faltaría calcular cada L. Comenzamos con el primer coeficiente, L0. Como es de segundo grado, ocuparemos 2 paréntesis, recordando quién es nuestra x dato, aquí la voy a señalar. Y pues será 15 menos 12.5. Aquí de metiche el signo más, es el único cambio que tiene con respecto a polinomio de Lagrange. Luego sería 15 menos 20.5. Y sería entre 4.5 menos 12.5, entre 4.5 menos 20.5. Y bueno, lo de abajo siempre se multiplica, no lo vayan a querer confundir también con que es suma, solamente arriba se sumaría, y da de menos 0.0234. Lo mismo haremos para calcular cada coeficiente. Una vez obtenidos los valores de cada coeficiente, pasamos a sustituirlos en la derivada. Recuerden de dónde sacamos este valor, de el primer dato, que corresponde a 4.5, ¿no? Sería
f de x 0. Y esta sería f de x1 y f de x2. Listo, terminamos de sustituir y esto da un valor de 0.0097. Esa sería la razón de cambio de densidad con respecto a la concentración. Si nosotros graficáramos este primer inciso, vamos a hacer la gráfica, obtendríamos el comportamiento de la función y a su vez la pendiente, que viene relacionada con la definición de una derivada. Entonces tenemos a la concentración y a la densidad. A la densidad la puse en este eje por comodidad y pues nada más sería cuestión de anotar los puntos 1.02, 1.10, 1.18 y ya concentración 4.5, 12.5 y 20.5, ¿no? Y pues sería graficar cada punto en donde le correspondan, unir esos puntos y obtendríamos que la pendiente que es positiva, ¿no? ¿Cómo podemos corroborar que es positiva? En la gráfica ya vemos una tendencia positiva, pero además el resultado es positivo. Nos pudo haber salido un signo negativo, pero en realidad el comportamiento aquí es positivo. Quiere decir que si aumenta la concentración en porciento mol, aumenta la densidad. Vamos a resolver el inciso B para ver si el comportamiento es el mismo o si cambia. Dice, encuentra la relación del cambio de densidad con respecto a la temperatura. Para una temperatura de 45 y una concentración de 20.5, utilice grado 2. Nuevamente, definimos a la derivada, que vendría siendo de la densidad con respecto a la temperatura. T igual a 45 grados Celsius, concentración de 20.5% mol. Nuevamente, como es de segundo grado, requerimos de 3 puntos, perdón, y de 3 coeficientes. Verificamos en la tabla cuáles son los datos que necesitamos y cuál es el que tenemos que interpolar. No conocemos la temperatura a 45, porque solo tenemos datos de 0, 40 y 80, y son los más cercanos a 45, ¿no? Entonces tenemos que agarrar esos 3 puntos. Y en 20.5 sí conocemos esa concentración y conocemos las densidades a esa concentración en diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿quién es nuestra X, por así decirlo? Sería nuestra temperatura, ¿no? Entonces, nuestros coeficientes van a ir en función de las temperaturas. Sería 45 menos 40, 45 menos 80, y abajo 0 menos 40 por 0 menos 80. Y no se nos olvide el signo más en medio de esos dos. Da de menos 0.00937. Calculamos el resto de coeficientes. Y listo, obtuvimos estos valores para L0, L1 y L2. Ahora falta sustituirlos en nuestra derivada. Y el resultado es negativo, menos 0.000436.1. Entonces, si nosotros graficamos esto, evidentemente va a tener un comportamiento decreciente, inversamente proporcional, y sería 0, 40 y 80, refiriéndonos a la temperatura en grados Celsius, contra la densidad de 1.15, 1.18 y 1.19. Graficamos estos puntos, ahí más o menos, y pues el comportamiento, ahí se puede observar que es una pendiente negativa, es decir, el fenómeno es inversamente proporcional, y también se puede corroborar porque la derivada nos dio un resultado negativo, y el comportamiento gráfico también corrobora que estamos en lo correcto. Ahora veremos cómo resolver este mismo ejercicio con una herramienta computacional, es decir, Excel. Les muestro nuestra plantilla, que es completamente gratis de descargar. Pues la pueden utilizar para cualquier otro ejercicio. Aquí ya están modificadas las fórmulas con el signo más arriba en el numerador. Y nuestros datos no cambian, o sea, realmente es lo mismo que polinomio de Lagrange porque tenemos datos en X, datos en f de X. Y lo único que cambian pues son las fórmulas de los coeficientes, ¿no? Aquí ya están modificadas para que las puedan utilizar. Y vean, la derivada se calcula igual que el polinomio, es L0 por f de x0 más L1 por f de x1 más L2 por f de x2. Y obtuvimos los valores, ¿no? Para el inciso A, concentración y densidad, para el inciso B, temperatura y densidad. Y el comportamiento de concentración y densidad obtuvimos que era positivo, con una pendiente positiva, es decir, comportamiento directamente proporcional. Conforme aumenta la concentración, aumenta la densidad. Y en el inciso B,
obtuvimos que conforme aumenta la temperatura, disminuye la densidad. Entonces, aquí tenemos igual su comportamiento con signo negativo, que vendría siendo la pendiente negativa de esa derivada gráficamente. Y pues sería todo por mi parte. Gracias por ver los tutoriales. Hasta la próxima.